Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Domínguez. Soy médico general, parte del equipo de Humana Consultores. Y durante esta tarde vamos a hablar de la salud respiratoria. La sesión de hoy día se llama Protegiendo la salud respiratoria familiar y vamos a ver la prevención y los cuidados médicos que tenemos que tener, sobre todo considerando ahora que estamos en invierno, que van a haber varias campañas respiratorias que ya existen en muchos hospitales o centros de atención. Em, y dentro de los temas que vamos a tratar hoy, vamos a ver cuáles son las enfermedades respiratorias, cómo se dividen, los síntomas y causas que éstas generan, estrategias para prevenirlas, tanto en el hogar como en la calle o en los centros educativos en distintas partes. Vamos a ver también cuándo es necesario acudir al médico, tanto de forma ambulatoria, que es decir, como solicitar una hora, o cuando hay que asistir de forma urgente. Y vamos a ver también el manejo que hay que tener en el hogar cuando una persona está con alguna enfermedad respiratoria. Entonces, dentro de las enfermedades respiratorias, estas van a ser todas las enfermedades que van a involucrar, como el nombre lo dice, las vías respiratorias. Esto viene siendo desde la nariz, pasando por la nasofaringe, la orofaringe, yéndose después hacia la tráquea y algunas partes de los pulmones como los bronquios. Y dentro de estas enfermedades vamos a tener algunas que son infecciosas y otras que son crónicas. Las infecciosas son las que nos van a presentar de forma más aguda, con síntomas más repentinos, y otras enfermedades crónicas se van a ir desarrollando con el paso de los años, o son enfermedades que se pueden desarrollar cuando uno es pequeño, pero las vamos a tener de forma constante. No es algo que podamos tratar como para darle un fin, sino que es para darle un manejo em, más a largo plazo. Entonces, dentro de las enfermedades infecciosas, vamos a estar con el resfriado común o una rinofaringitis, que también muchas veces aparece como diagnóstico cuando uno va al médico. La influenza, que es un virus en particular, que de hecho está como parte de la campaña anual del programa de vacunaciones, porque es un virus que genera muchos síntomas y en personas de riesgo puede ser peligroso, pero que con el tema de la vacunación ha ido disminuyendo el riesgo y es tratable. Vamos a tener la neumonía, que en general es una inflamación, una infección que existe a nivel ya más de los bronquios. Y a través de, puede ser una bacteria, un virus, existen distintos tipos de neumonías, pero que también van a generar mucha sensación de falta de aire, entre otras cosas. Vamos a tener una infección respiratoria por COVID también, por ejemplo, o una bronquitis. La tuberculosis también es una enfermedad respiratoria infecciosa. El coqueluche o la tos convulsiva, que ocurre principalmente en niños o niñas, que es cuando empiezan a toser como sin parar y se empiezan a ahogar. Y el síndrome bronquial obstructivo, son partes de de estas infecciones que pueden ocurrir en cualquier parte de la vía respiratoria. También está la amigdalitis, la faringoamigdalitis. En el fondo hay muchas enfermedades infecciosas respiratorias que pueden ocurrir. Y dentro de las enfermedades crónicas vamos a tener, por ejemplo, el asma. El asma es una enfermedad que suele desarrollarse, suele estar presente cuando somos pequeños, cuando somos niños. Los niños suelen desarrollar asma cuando tienen antecedentes previos de algún familiar, que la mamá, el papá, el hermano sea asmático. Y ahí vamos a ver también cuando veamos también la parte de los síntomas, que por ejemplo, no sé, puede que se cansen cuando estén haciendo ejercicio o puede que le dé mucha tos cuando están haciendo ejercicio, que tengan tos en la noche. Todas esas cosas nos deberían hacernos pensar en que, no sé, nuestro hijo, nuestro familiar, algún sobrino puede ser asmático si es que tiene estos síntomas como no solamente por una semana, sino ya como lleva harto tiempo teniéndola, más de un mes, 2 meses, un año. Por otro lado, el síndrome bronquial obstructivo recurrente, que es cuando ocurre algo parecido al asma, pero en personas menores, en general en menores de 5 años, que suelen tener como bronquitis constantes, como que se termina un cuadro de bronquitis, le empieza otro y así. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que ocurre mayoritariamente en personas mayores, sobre todo cuando
existe mucho consumo de tabaco o en ciertos sitios, en ciertas regiones, donde hay ciertos contaminantes que pueden afectar a los pulmones. Vamos a tener también la fibrosis pulmonar y se podría considerar también la rinitis alérgica como una enfermedad respiratoria crónica. Entonces, dentro de los síntomas vamos a tener la tos, es uno de los principales síntomas que tenemos. Si es una tos corta, pensamos en algo más infeccioso y si es una tos que lleva ya mucho más tiempo, pensamos ya en algo más crónico, como mencionamos antes el asma o la enfermedad obstructiva. La dificultad para respirar, puede generar también dolor de pecho o dolor como a nivel del abdomen, muchas veces también genera o dolor en la espalda. Por ejemplo, no sé, en una neumonía puede ocurrir esto. Y eso se asocia a otros síntomas como estar fatigado, no tener ganas de comer, tener fiebre en el caso de las enfermedades que son infecciosas. Puede ocurrir también que haya dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, que sintamos que todo el cuerpo está cansado. La congestión nasal también es un síntoma de enfermedad respiratoria. Y muchas veces, como son enfermedades, en el caso de las infecciosas, que son a través de virus, los virus no solamente van a comprometer las vías respiratorias, sino que también pueden comprometer otras partes del cuerpo y podemos tener enfermedades respiratorias que se acompañen de síntomas gastrointestinales, o sea, podemos tener un niño que está con mucha tos, que está con moquitos y que al mismo tiempo está con dolor de guata, diarrea, como que son cosas que pueden ocurrir, que estos virus generen síntomas tanto respiratorios como síntomas gastrointestinales, es decir, a nivel de la guatita. Dentro de las causas, como ya hemos mencionado algunas, puede ser infecciones virales, infecciones bacterianas, puede ser con los contaminantes ambientales, como en el caso de la enfermedad obstructiva o el tabaquismo también va a producir enfermedades crónicas. El tabaquismo también es un factor de riesgo para desarrollar muchos tipos de cáncer, incluido el cáncer pulmonar. Y también vamos a tener dentro de las causas ciertos factores genéticos, como lo habíamos mencionado previamente. Por ejemplo, en el caso del asma, que muchas veces cuando tenemos familiares asmáticos aumenta más la probabilidad de que nosotros seamos asmáticos. Entonces, ¿por qué es importante hablar del cuidado de las enfermedades respiratorias? Uno, con el fin de la prevención y el control de los brotes. A través de esto vamos a reducir la propagación mediante ciertas medidas de higiene. ¿Qué queremos decir con esto? Que si es que nosotros nos cuidamos, vamos a generar mucho menos contagio. Por ejemplo, las enfermedades virales son súper contagiosas y en general se transmiten a través de gotitas. Entonces, cuando estornudamos, cuando tosemos, sin, por ejemplo, usar mascarilla o sin taparnos, la boca con el brazo, vamos a estar generando una transmisión de los virus y que las otras personas también se puedan infectar. O cuando tosemos, no sé, en la mano y tocamos cierta superficie y esas superficies no son higienizadas. También los virus no es que vayan a estar ahí por siempre, pero sí permanecen durante un tiempo. Em, Como segundo tema de relevancia, proteger a los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos, los inmunocomprometidos, que son a los que van a afectar de forma más grave en el fondo las enfermedades respiratorias. Y el tercer punto es el reconocimiento de los síntomas para un uso adecuado de los medicamentos, porque ¿qué pasa muchas veces? Llegan personas a la consulta y nos dicen que están con algunos síntomas respiratorios e inmediatamente se habla o se toca el tema de los antibióticos, por ejemplo. Y en este caso muchas veces nosotros, o la gran mayoría de las veces las enfermedades respiratorias son enfermedades que son virales más que bacterianas y en ese caso el uso de antibióticos no está necesariamente eh, en el fondo como prescrito, no se necesita el uso de antibióticos si es que estamos frente a una enfermedad viral. Entonces vamos a ver como qué medicamentos se pueden usar, por cuánto tiempo se pueden usar y cuáles son las indicaciones en el fondo de cada uno de estos medicamentos. Como cuarto tema, mejorar la calidad de vida. Y como quinto, generar conciencia y responsabilidad comunitaria, como por lo mismo que estábamos hablando previamente, de que en el fondo si nosotros nos protegemos, también vamos a proteger a los otros. Entonces, dentro de las medidas de prevención,
Lo primero que tenemos son las vacunas, ¿ya? ¿Por qué son tan importantes las vacunas? Porque ellas van a reducir y erradicar ciertas enfermedades, o sea, hay enfermedades que previamente existían, no había mucha propagación de estas y que gracias a la vacuna ya no se tienen, como en el caso, por ejemplo, de el sarampión o la poliomielitis, que en algún momento en Chile fueron enfermedades que se lograron erradicar porque previamente había mucha infección por esto y generaba muchos síntomas, había cierta mortalidad, es decir, moría gente a causa de estas enfermedades y a través de la vacunación se fue logrando disminuir eso y ciertas enfermedades se habían logrado erradicar, por ejemplo, el sarampión, siendo que ahora han habido un par de brotes, pero gracias a la vacuna esos brotes se terminan extinguiendo y no crece en el fondo el contagio del sarampión. Eh, Como segundo punto, la reducción de los daños asociados a las enfermedades, de la mortalidad, porque en el fondo las vacunas no van a hacer que nosotros no tengamos la enfermedad. Por ejemplo, en el caso del COVID, a muchas personas que se vacunaron siguieron teniendo COVID, que se les siguió dando, pero sí se logró disminuir mucho la mortalidad gracias a el tema de las vacunas y también se logró que las personas que estuvieran contagiadas después no quedaran con muchas secuelas, que no quedaran, no sé, por ejemplo, con ventilación mecánica o que no quedaran teniendo que utilizar oxígeno después, que era algo que se veía al principio y que después todo eso fue disminuyendo. Control de brote y las pandemias, como lo logramos ver hace un par de años debido a esta misma enfermedad y porque van a generar protección no solo en el momento, sino que una protección a largo plazo. Entonces, dentro de los tipos de vacunas, y esto es un tema que quisimos tocar porque existe mucha quizá desinformación respecto al tema y creemos que cuando a alguien lo vacunan, le están poniendo, por ejemplo, el virus. Hay mucha de esa desinformación como de que nos están poniendo el virus vivo y que ese virus nos va a terminar generando enfermedad. Entonces, para que tengamos claro, hay ciertos tipos de vacunas, están las vacunas atenuadas, que en este caso sí está el virus, pero está, como el mismo nombre lo dice, atenuado, es decir, que es insuficiente la cantidad que tenemos, o está en unas dosis, por ejemplo, muy bajas, o está en el fondo se ataca como la funcionalidad del microorganismo, ya sea del virus o la bacteria, y este no puede generar enfermedad, al menos que se aplique en una persona que está inmunocomprometida, entonces estas vacunas no se pueden poner en esas personas. Pero esas vacunas no son la mayoría, sino que la mayoría son vacunas inactivadas, que el virus no está vivo, o vacunas de subunidades, recombinantes, son muchos nombres que quizás no tienen mucho sentido en este momento, pero que en el fondo se, lo que se genera es que a través de distintas partes de esos microorganismos se genere la vacuna, pero no que sea el organismo vivo y que ese organismo nos vaya a infectar y que nos vaya a enfermar, sino que todo lo contrario. Son ciertas partes para que el cuerpo logre reaccionar y defendernos si es que llegásemos a tener un contagio por alguno de esos microorganismos. Este es el calendario de inmunizaciones de este año, entonces tenemos ciertas vacunas que están programadas para la población infantil, que se ponen desde que son recién nacidos, después se ponen a cierta cantidad de meses, y también se ponen en la población escolar y hay vacunas que se ponen en la población adulta. Por ejemplo, en las personas mayores también se pone la vacuna que protege contra la neumonía, del neumococo. Y también tenemos las campañas de inmunización que son anuales, como por ejemplo, seguimos con las campañas de la vacunación contra el COVID. Tenemos la campaña de la vacunación contra la influenza, que como vamos a ver en las próximas diapositivas, existen ciertos grupos de riesgo a lo que se vacunan para la influenza. Este año, sobre todo, eh, ha habido mucho contagio desde varios meses atrás ya, o sea, desde abril, finales de marzo, como que ya empezó a circular la influenza y hemos visto también en el sistema de salud que ha habido un problema respecto a esto porque
mucha gente no estaba vacunada, no sabían cuáles eran los grupos de riesgo, cuáles eran los grupos que tenían que vacunarse, porque en el fondo estas campañas de inmunización son de forma gratuita, tanto para las personas que tienen, son parte como del sistema público a través de FONASA o si tienen algún tipo de ISAPRE. Em, entonces, no se conocía bien cuál era ese grupo, la gente definitivamente no quería vacunarse y hubo como una gran alza en el fondo de personas infectadas con influenza. Por otra parte, también se incluyó durante este año la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que no sé si alguno de ustedes la habrá escuchado, pero es una vacuna que se pone cuando en recién nacido o en personas que son en un bebé, en guagua en el fondo, para que no se contagien de este virus que genera síntomas muy graves y enfermedades muy graves cuando lo tenemos presente y ya existe, después de que comenzó esta vacunación, ya existen, empiezan a salir datos que todavía no son tan concluyentes, pero sí hay datos que ya nos van mostrando que la gravedad del virus posterior a la vacuna del virus respiratorio sincicial ha ido disminuyendo. Entonces, como prevención, lo más importante, sobre todo para los virus respiratorios, son las vacunas. Entonces, para que lo tengamos en consideración, todavía estamos en campaña de influenza o para que lo tengamos en consideración para los próximos años. ¿Qué personas entran dentro del riesgo de influenza? Todas las personas que son parte del personal de salud, todos nos tenemos que vacunar una vez al año. Las personas que están embarazadas, sin importar en qué trimestre del embarazo están. Las niñas y niños desde los 6 meses hasta quinto básico. Los trabajadores y trabajadoras de la educación preescolar, los adultos y adultas mayores de 60 años hacia arriba, familiares de lactantes prematuros, familiares de lactantes inmunosuprimidos, en el fondo todo esto para generar que nosotros no nos contagiemos y no contagiar a los lactantes. Por otro lado, tenemos a los pacientes que tienen enfermedades crónicas, ya sean pulmonares o enfermedades neurológicas, ciertas cardiopatías, o que tengan enfermedad renal crónica que ya está en diálisis, o cirrosis hepática, hipertensión, obesidad, enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades mentales graves, que sean personas que sean en el fondo dependientes de otras. Todos ellos y todavía queda un par de grupos más, son candidatos y candidatas a, en el fondo, vacunarse anualmente contra la influenza. Otros, empleados y empleadas públicas, funcionarios del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, personas que realizan atención directa al público en farmacias, que también tienen más probabilidad de contagiarse, personas que trabajan en la ONEMI, en CONAF. En el fondo hay muchos grupos de riesgo, muchos grupos a los que la vacuna va dirigida. Dentro de otros puntos de la prevención, vamos a tener ciertas medidas de higiene, como es el lavado de manos frecuente, sobre todo bueno, tenemos que tener un lavado de manos frecuente durante todo el año, pero sobre todo ahora en invierno, sobre todo si es que estamos con alguna infección, es aún más importante estar cuidándonos un lavado que puede ser 1 o 2 minutos, ojalá lavarse bien las manos. Como segundo punto, el uso de mascarilla en el caso de que estemos con síntomas respiratorios, no necesariamente con tos, pero si es que estamos con congestión nasal, si es que estamos con dolor de garganta, también es importante que estemos usando mascarilla para en el fondo, porque no para cuidarnos de nosotros, sino para que el resto de las personas no se contagie, que era uno de los temas más relevantes, que era como este cuidado comunitario que tenemos que tener. Como tercer punto, la desinfección de superficies, de utensilios, por ejemplo, si estamos enfermos, después lavar bien los cubiertos en la casa, lavar bien los platos, todo ese tipo de cosas. Y como otro punto de prevención, los clásicos de siempre, no fumar porque genera mayor probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias, mantener una dieta equilibrada, realizar ejercicio de forma regular, todos esos hábitos que nos sirven para todas las enfermedades, no solo las respiratorias, pero que siempre juegan parte en nuestra salud.
Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente parte es de la atención médica. Vamos a ver cuándo hay que acudir en el fondo al médico, porque sobre todo en esta época de campaña respiratoria, muchas veces el sistema está colapsado, sobre todo en el servicio de urgencia, y hay ciertos síntomas que no son urgentes para ir y que en el fondo, si es que las personas supiéramos cuáles son estos síntomas y fuéramos conscientes de que hay síntomas por los que consultar urgencia, hay síntomas por los que quizá uno debería pedir una hora a un médico de forma ambulatoria, se lograría descongestionar un poco el sistema y las personas que sí requieren atención de urgencia puedan ser atendidas de forma más rápida. Entonces, ¿cuándo acudir al médico? En el caso de que los síntomas sean persistentes por más de 2 semanas, ya las enfermedades respiratorias virales en general no van a durar más de 2 semanas, pero muy probablemente sí, muy probablemente estemos con una tos que sí es molesta, em, pero esa tos, cuando es un cuadro viral, puede extenderse por 2, incluso puede llegar hasta 3 semanas, en el caso de que fuera disminuyendo. Si es que tenemos una tos que dura más de 2 semanas, que es una tos que no disminuye, que no se pasa con nada, que puede ser que incluso lo contrario, que esa tos está aumentando, esa es una razón para consultar al médico y ver qué otras causas pueda haber. En el caso de que tengamos dificultad para respirar, eso sí es una razón para ir directamente al servicio de urgencia. Como tercer punto, una fiebre alta que no sea con los medicamentos también es un motivo para visitar al médico. Dolor de pecho intenso, si es que llegáramos a tener tos con sangre, eso nos orienta a ciertas enfermedades que sí es importante asistir a un médico para diagnosticarlas. La baja de peso, en el caso de que estemos con síntomas respiratorios de hace mucho, mucho tiempo, con malestar general, que empecemos a bajar de peso de forma inesperada, como a pesar de estar comiendo bien, esa baja de peso nos podría indicar también como ciertos otros tipos de enfermedades que es importante visitar al médico, como por ejemplo, no sé, podría llegar a haber algún cuadro de alguna neoplasia, algún cáncer en personas mayores, entonces si vemos como alguna persona mayor en la casa que esté bajando de peso, no es como para preocuparse y estar asustado, pero sí es algo que nos tiene que preocupar en el fondo, como ocuparnos de llevar a la persona al médico para ver si es que existe como algún tipo de estas causas. Y por otra parte, sibilancia audible, ¿qué quiere decir esto? Cuando se siente como cuando uno está respirando y existe como un silbido que nos indicaría que existe obstrucción ahí a nivel de los pulmones. Dentro de los tratamientos que existen para las enfermedades, como le había comentado en un comienzo, va a depender del tipo de enfermedad que tengamos, porque por ejemplo, si es un resfriado común, no vamos a usar antibióticos. Si es que es una faringoamigdalitis, hay amigdalitis que son virales y otras amigdalitis que son bacterianas. En el caso de las bacterianas vamos a ocupar antibióticos, en el caso de las virales no vamos a ocupar antibióticos. Entonces, recalcar el punto de que no todas las enfermedades respiratorias se tratan con antibióticos, sino que va a depender de la enfermedad de la enfermedad que tengamos en el momento. Entonces, los antibióticos se usan solo para infecciones bacterianas, no están indicados en las infecciones virales y es súper importante no utilizarlos como a diestra y a siniestra, como se dice, porque las bacterias van generando resistencia a los antibióticos y algo con lo que el personal de salud y los investigadores en el fondo están teniendo que luchar en este momento porque existen muchas bacterias que ya están siendo resistentes a muchos antibióticos porque en el fondo la gente está tomando antibióticos sin tener una enfermedad que sea bacteriana o no se cumplen totalmente los esquemas antibióticos y todo eso va haciendo que las bacterias vayan generando una resistencia y que después esos antibióticos no sirvan para matarlas, que no sirvan para tratar enfermedades bacterianas. Entonces la idea es el uso de antibióticos en el caso que esté indicado porque se sospecha o se tiene la claridad de que es una enfermedad bacteriana. Por otro lado, en el caso de los antivirales, está indicado en las infecciones virales para ciertos grupos de riesgo en general. En general, los tratamientos antivirales
no están indicados para todas las personas ni para todos los virus, sino que en el fondo si es que hay algún grupo de riesgo que se pueda beneficiar de un antiviral, se podría dar. Como tercer tratamiento que podríamos tener son los broncodilatadores, que en este caso es, por ejemplo, no sé, el salbutamol, el bromuro de ipatropio, si es que ustedes alguna vez han escuchado de alguno de estos, y que se ocupan cuando existe evidencia de una obstrucción pulmonar, ¿ya? Que puede ser en una bronquitis que sea obstructiva, que es cuando se escuchan algunos silbidos en los pulmones y lo que va a generar en el fondo esta sensación de dificultad para respirar porque no estamos oxigenando de forma suficiente, no estamos oxigenando de forma suficiente. Y por otro lado, tenemos las terapias respiratorias, no todo es medicamento, sino que muchas veces en la medicina, en la salud, nos tenemos que acompañar también de otras áreas de la salud, como por ejemplo de la kinesioterapia respiratoria. Muchas enfermedades respiratorias, lo que va a ser más útil o lo que va a ir de la mano de forma paralela al tratamiento farmacológico, al tratamiento con medicamentos, es por ejemplo las terapias con kinesiólogo, con kinesióloga. Ellos realizan ciertas terapias, no sé, para desobstruir, para botar flemas que podamos tener em, en el fondo en la parte más baja de los pulmones y lograr sacarla, sobre todo en personas menores, en niños, en niñas que no saben muchas veces bien cómo toser para botar esta flema o quizá tosen, se quedan con la flema y después se devuelve. Entonces los kines en ese caso nos ayudan a los pacientes en el fondo a desobstruirlos, a enseñarles, por ejemplo, también cómo utilizar los inhaladores. Se pueden realizar también nebulizaciones, que es que en el fondo cuando a nosotros nos ponen estas mascarillas de oxígeno y empiezan a pasar ciertos broncodilatadores directamente a los pulmones de forma más rápida o hay algunos casos en que ya cuando estamos muy ahogados es necesario también el uso de oxígeno suplementario durante cierto tiempo que nos ayude en el fondo a estar respirando mejor. Dentro del manejo en la casa vamos a tener distintos tipos de manejos, por ejemplo, para las infecciones virales, ¿ya? Como le había comentado, las infecciones respiratorias no siempre van a requerir un manejo farmacológico, sino que muchas veces con un manejo que sea apto en la casa ya vamos a estar bien. Entonces, por ejemplo, si no tenemos fiebre, si no tenemos dificultad para respirar, si solamente estamos con un poco de moquitos, con un poco de tos, pero que esa tos se pasa, que no nos genera síntomas más allá de eso, podemos tener un tratamiento en la casa a través de la hidratación, de un reposo relativo, un descanso, que sea, no que estemos todo el día acostados en la cama, sino que evitando realizar esfuerzo excesivo, o sea, evitar hacer, no sé, salir a correr, evitar hacer ejercicio, evitar quizá hacer labores tanto en el hogar como en el trabajo que requieran mucho esfuerzo físico. La idea es mantener un reposo que no sea absoluto, que no sea estar en cama, como había dicho, pero sí disminuir un poco la intensidad con la que nos movemos durante el día a día. Un posicionamiento adecuado al dormir, en el caso de que nos estemos sintiendo como que nos falta un poquito el aire o que quizás estamos como más congestionados. También ahí adecuado hacer un correcto aseo de la nariz, con el fin de antes de irnos a dormir no estar tan congestionado y que eso no nos genere una sensación de que nos estamos ahogando mientras estamos durmiendo. Y dentro de los medicamentos más usados en las infecciones respiratorias, siempre va a estar el paracetamol y algunos antiinflamatorios también se puede usar. Entonces, ¿cuál es la idea del paracetamol? El paracetamol para lo que más sirve es para el tema de la fiebre. Entonces, en el caso de tener fiebre, se puede usar paracetamol para disminuirla, se debe usarlo, de hecho, y en el caso también de si es que tenemos dolor, el paracetamol igual va a disminuir ese dolor, agregado también quizá al uso de algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno, el ketoprofeno, el ketorolaco.
que pueden desinflamar de forma más rápida y generar también un alivio del dolor de forma más rápida que el paracetamol. Pero la idea también de los antiinflamatorios, porque no son inocuos y la gente también lo ocupa de forma muchas veces quizá excesiva, es usarlos por no más de 3 a 5 días, que es probablemente cuando ustedes van al médico y le indican el ibuprofeno, no es que ustedes estén una semana o hasta que se quite el resfriado con los antiinflamatorios, sino que la idea es ocuparlo durante 3 máximo 5 días, porque generan ciertas complicaciones, ya sea a nivel sobre todo a nivel gástrico o en personas que tienen algunos problemas renales o hipertensión también la idea es disminuir el uso de aquellos medicamentos. Y como recomendaciones generales para el manejo en casa, siempre mantener una ventilación adecuada. Cuando es verano, claramente es mucho más fácil tener las ventanas abiertas, pero si no, ojalá poder durante en algún momento del día abrir un poco las ventanas en invierno, abrir un poco la puerta en la medida de que sea posible, claramente según las condiciones climáticas. Evitar contaminantes internos, tanto cuando una persona está resfriada, o sea, el cigarro, por ejemplo, hace muy, muy mal, tanto cuando uno está enfermo como para contraer enfermedades. Eh, Mantener una buena higiene de manos y una desinfección, disculpen, de la superficie. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá un cuadro, una gráfica que nos muestra los síntomas de la neumonía, ¿ya? La neumonía es una enfermedad que en general le ocurre a las personas mayores, eh, pero puede ocurrir en cualquier momento de la vida. ¿Y por qué se caracteriza? ¿Cómo podemos nosotros sentir o sospechar que tenemos una neumonía? Generalmente lo primero es que estamos con una tos y esa tos es con flema, ¿ya? Muchas veces el color de la flema no es relevante, el color de la flema no nos va a decir si una enfermedad es por algún virus o una bacteria, pero ya el hecho de tener una tos con flema ya es un síntoma que nos puede orientar a una neumonía. El otro síntoma más frecuente es la fiebre, en general sobre 38 grados, sobre 38,5 y dolor costal al respirar. Ya, esos tres síntomas son los más característicos de la neumonía y que se pueden acompañar también de dificultad para respirar. Si es que ya algo más grave, podemos sentir fatiga o en las personas mayores muchas veces no se presenta con fiebre, pero sí es como están con el estado de conciencia un poco alterado, es decir, que están como un poco confusos, que no se le entiende bien lo que están hablando, o que ustedes se den cuenta que están más desorientados, que no saben dónde están, como de forma abrupta. También eso puede ser un síntoma que se acompaña, por ejemplo, de que esta persona tuvo tos durante los días previos, también no haría como pensar en algo así. Sudoración, escalofrío, entre otras cosas, esos son síntomas muy característicos de la neumonía. Y es algo por lo que sí se debe consultar, dependiendo de que si estamos con dificultad para respirar o con fiebre muy alta que no sé con los medicamentos, asistir a un servicio de urgencia y en el caso de que no, de que estemos, por ejemplo, con una tos, con dolor y fiebre, pero que no nos sintamos como con esta falta de aire, sí es para poder solicitar una atención de forma ambulatoria. Y en este otro recuadro, estos ya son síntomas más característicos, por ejemplo, de un cáncer de pulmón, ¿ya? ¿Cuándo nos haría sospechar en una persona que tiene cáncer de pulmón? Personas mayores, que tienen antecedentes quizá de algún tipo de cáncer en la familia, que están con una tos hace mucho tiempo, que esa tos muchas veces o en ocasiones se ha acompañado con sangre, o que tengan infecciones pulmonares recurrentes, que estén con dificultad para respirar y como le había mencionado previamente, también una baja de peso inesperada. No está baja de peso como porque hayan hecho alguna dieta, sino que las personas siguen comiendo lo mismo, tienen apetito, pero de todas formas igual están bajando de peso, ¿ya? Y un dolor persistente en el tórax, en el hombro, en la espalda también es algo que nos haría sospechar de alguna de estas enfermedades.
Dentro de los otros virus, dentro de las otras enfermedades, son síntomas más difusos como los que mencionamos anteriormente en el inicio de la presentación, pero quería destacar estas dos enfermedades como en particular, tanto la neumonía como el cáncer, porque son muchas veces lo que menos llega y lo que más quizá debería asustarse la gente por consultar. O sea, una tos persistente por mucho tiempo no es algo normal. No necesariamente va a ser cáncer, pero hay que indagar y hay que ver cuáles son las causas que podrían estar generando esto. Entonces, como conclusiones, como punto uno, las enfermedades respiratorias se van a dividir, como dijimos, en las infecciosas, que van a ser las que van a ser más agudas, van a ser como de menos tiempo de duración y que tienen muchas veces un tratamiento, y las enfermedades crónicas, que también tienen tratamiento, pero de forma más prolongada. Y las infecciosas son altamente prevenibles si es que seguimos las medidas de higiene, si es que usamos mascarilla, si es que en el caso de que una persona está con alguna infección y mantiene ciertos resguardos, estas enfermedades las podemos prevenir. Como segundo punto, la importancia de las vacunas radica en disminuir la gravedad de las infecciones. Ya, como lo dijimos, no es que las vacunas vayan a erradicar de forma completa las infecciones de un momento a otro, pero sí lo que van a hacer y lo que está demostrado que hacen es que existe menos gente que muere por esas enfermedades al estar vacunadas porque se desarrolla todo un sistema que ataca ese microorganismo, ese virus, esa bacteria, lo que sea, el cuerpo está más preparado para atacarlo. Entonces va a disminuir tanto la gravedad en el caso de generar secuelas por esa enfermedad como de disminuir también la mortalidad. Y como último punto, que debemos tener en consideración cuando realmente es necesario acudir a la consulta médica, sobre todo en esta época de invierno para evitar la saturación del sistema de salud, ¿ya? En el fondo, si es que, como le he dicho previamente, si es que estamos con un poco de congestión nasal, de moquitos y en la casa en general estamos todos con los mismos síntomas, lo más probable es que sea una infección viral y que no sea necesario ir a un servicio de urgencia, quizás sí solicitar una hora de consulta ambulatoria, pero dejar ese sistema de urgencia para la gente que está con dificultad para respirar, para gente que está con dolor de pecho debido a alguna de estas enfermedades, para así, sobre todo durante esta época, disminuir la carga que existe en los sistemas de salud y que podamos tener una mejor salud para todas y todos. Entonces, esa fue la presentación de hoy de las enfermedades respiratorias. Gracias por habernos acompañado.